Hola, hola, mis chismosos favoritos. Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de esos romances que nos roban el aliento. Hoy, tenemos un bombazo de aquellos, una noticia que ha estado circulando por las redes sociales y que nos tiene a todos hablando. ¿De qué se trata? Pues agárrense fuerte porque vamos a hablar de Ander Zel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, ese nombre evoca suspiros, recuerdos de novelas que nos hicieron creer en el amor verdadero y, bueno, también un montón de especulaciones sobre su relación. Y es que la noticia que está corriendo como la pólvora es que, atención, Ander Zel ha confesado una injusticia con Kerem Bürsin. Así como lo oyen. Y no solo eso, sino que según dicen siempre lo amó. Bomba. Explosión de noticias. Hoy vamos a analizar a fondo esta información, vamos a investigar qué hay de cierto en todo esto, vamos a repasar su historia, su relación, los rumores, las rupturas, todo. Porque sabemos que ustedes, nuestros fieles seguidores, merecen saber la verdad. Así que prepárense una buena taza de café, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje por el mundo del corazón de Ander Zel y Kerem Bürsin. Y antes de que se me olvide, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas, nuestros análisis y, por supuesto, todo el chisme jugoso que tenemos para ustedes. Así que suscríbanse, activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y denle like a este vídeo si ya están tan emocionados como yo por saber todo lo que tenemos que contar. ¡Vamos allá! La relación entre Ander Zel y Kerem Bürsin fue, sin duda, uno de los romances más seguidos y comentados de la televisión turca en los últimos años. Todo comenzó en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, que en español conocimos como Love is in the Air. Desde el primer momento, la química entre Eda y Serkan, los personajes que interpretaban, era palpable. La gente no podía evitar preguntarse si esa magia que veíamos en pantalla era real y si se extendía fuera del set de grabación. Y efectivamente las sospechas se confirmaron. Después de meses de rumores y especulaciones, Ander y Kerem hicieron oficial su relación. Las redes sociales explotaron. Era la confirmación de un sueño para muchos fans. Teníamos a Eda y Serkan, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. La pareja se convirtió en un fenómeno mediático, acaparando portadas de revistas, entrevistas y, por supuesto, miles de publicaciones en redes sociales. Los veíamos felices, enamorados, disfrutando de viajes juntos, compartiendo momentos especiales con sus familias y amigos. Era una relación que parecía sacada de un cuento de hadas. Los fans estaban extasiados, celebrando cada pequeño gesto de amor, cada mirada cómplice, cada sonrisa que compartían. Era una verdadera locura. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis. Que si ya no se les veía juntos, que si había distanciamiento, que sí, las especulaciones eran infinitas. Y lamentablemente los rumores se confirmaron. Ander Zel y Kerem Bürsin anunciaron su separación. La noticia cayó como un balde de agua fría para los fans. Muchos no podían creerlo. ¿Cómo era posible que una relación que parecía tan sólida y perfecta se hubiera terminado? Las teorías sobre las causas de la ruptura no tardaron en aparecer. Que si diferencias irreconciliables, que si presiones laborales, que si, en fin, cada quien tenía su propia versión de la historia. Desde entonces, tanto Ander como Kerem han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida sentimental. Se les ha relacionado con otras personas, pero ninguno de los dos ha confirmado ninguna relación. Han preferido centrarse en sus carreras profesionales, cosechando éxitos en diferentes proyectos. Y ahora, llegamos al punto central de este vídeo. La bomba que ha explotado en las redes sociales, la supuesta confesión de Ander Zel sobre una injusticia con Kerem Bürsin y, lo más sorprendente, que siempre lo amó. ¿De dónde viene esta información? Bueno, como suele suceder en estos casos, la fuente no es del todo clara. Se habla de una entrevista, de una declaración en redes sociales, de una filtración. La verdad es que la información es bastante confusa. Pero, lo que sí es cierto es que la noticia ha generado un enorme revuelo. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Esa es la pregunta del millón. Para tratar de responderla, vamos a analizar la situación desde diferentes perspectivas. Primero, tenemos que considerar la posibilidad de que se trate de un simple rumor, de una noticia falsa creada para generar polémica y atraer la atención. En el mundo del espectáculo, este tipo de cosas son bastante comunes. A veces los medios de comunicación o las propias figuras públicas utilizan este tipo de estrategias para mantenerse en el candelero. Pero, también existe la posibilidad de que haya algo de verdad en todo esto.
Es cierto que Ande y Kerem tuvieron una relación muy intensa y que su ruptura fue muy dolorosa para ambos. Es posible que con el tiempo Ande haya reflexionado sobre su relación y haya llegado a la conclusión de que cometió algún error, de que no valoró lo suficiente a Kerem o de que no supo manejar la situación. También es posible que a pesar de la ruptura, el amor entre ellos nunca haya desaparecido por completo. A veces las relaciones terminan por diferentes motivos, pero el sentimiento persiste. Es posible que Ande siga sintiendo algo por Kerem y que ahora, con el tiempo y la distancia, se dé cuenta de que siempre lo amó. Pero, ¿a qué se refiere con la injusticia? Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Podría referirse a muchas cosas. Quizás sintió que no le dio el apoyo necesario durante momentos difíciles de su carrera, o que no defendió la relación lo suficiente frente a las presiones externas. Tal vez se arrepiente de haber cedido a las expectativas del público o de haber priorizado otros aspectos de su vida sobre su relación con Kerem. La verdad es que solo Ande Erçel sabe exactamente a qué se refiere con esa injusticia. Pero el hecho de que haya utilizado esa palabra sugiere que siente algún tipo de remordimiento o arrepentimiento por cómo se desarrolló la relación. Ahora bien, vamos a especular un poco, pero con base en lo que hemos visto de la relación. Una de las cosas que más se comentaron durante su noviazgo fue la intensa presión mediática a la que estaban sometidos. Constantemente eran perseguidos por paparazzi, sus vidas privadas eran escudriñadas y cada uno de sus movimientos era analizado al detalle. Es posible que Ande en algún momento se haya sentido abrumada por esta situación. Quizás sintió que no podía ser ella misma, que tenía que cumplir con las expectativas del público y que eso afectó su relación con Kerem. También es posible que hayan existido diferencias en cuanto a sus prioridades profesionales. Ambos son actores muy exitosos y con agendas muy apretadas. Es posible que en algún momento hayan tenido que tomar decisiones difíciles que afectaron su relación. O tal vez simplemente la relación se desgastó con el tiempo. A veces el amor no es suficiente para mantener una relación a flote. Las diferencias de personalidad, los problemas de comunicación, la falta de tiempo, son muchos los factores que pueden contribuir al fracaso de una relación. En cualquier caso, lo importante es que Ande parece haber reconocido algún tipo de error o injusticia en su relación con Kerem. Y eso en sí mismo es un paso importante. Significa que está dispuesta a reflexionar sobre su pasado y a aprender de sus errores. ¿Pero qué significa todo esto para el futuro? ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación entre Ande y Kerem? Esa es la pregunta que se están haciendo todos los fans. La verdad es que es imposible saberlo con certeza. El futuro es incierto y nadie puede predecir lo que va a pasar. Pero sí podemos analizar la situación actual y tratar de vislumbrar algunas posibilidades. Si Ande realmente siempre amó a Kerem y si siente algún tipo de remordimiento por cómo terminó su relación, es posible que intente acercarse a él y buscar una segunda oportunidad. Tal vez quiera hablar con él, aclarar las cosas y ver si existe la posibilidad de retomar la relación. Pero también es posible que Kerem no esté interesado en una reconciliación. Tal vez esté feliz con su vida actual y no quiera remover el pasado. O tal vez simplemente ya no sienta lo mismo por Ande. En cualquier caso, la decisión final estará en manos de ellos dos. Solo ellos saben lo que realmente sienten y lo que están dispuestos a hacer. Lo que sí podemos decir es que la confesión de Ande ha reavivado la esperanza de muchos fans. Muchos creen que esta es una señal de que el amor entre ellos sigue vivo y que existe la posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo a la pareja. Los fans están utilizando hashtags como #Ande y Kerem juntos de nuevo y #El amor siempre vence para expresar su deseo de que vuelvan a estar juntos. Pero también hay quienes son más escépticos. Creen que la confesión de Ande es solo una estrategia para llamar la atención y que no hay ninguna posibilidad de reconciliación. En fin, cada quien tiene su propia opinión. Lo cierto es que la noticia ha generado un gran debate y ha puesto de nuevo en el centro de atención a Ande Erçel y Kerem Bürsin. Y mientras esperamos a ver qué pasa, nosotros seguiremos aquí, analizando cada detalle, cada rumor, cada especulación. Porque sabemos que ustedes, nuestros fieles seguidores, quieren estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Y ahora, antes de pasar a la conclusión de este vídeo, quiero recordarles que toda esta información se basa en rumores y especulaciones que circulan en las redes sociales y en los medios de comunicación. No hay ninguna confirmación oficial por parte de Ande Erçel o Kerem Bürsin. Así que les pedimos que tomen esta información con cautela y que no se dejen llevar por las emociones. Lo más importante es respetar la privacidad de Ande y Kerem y permitirles que tomen sus propias decisiones. Ellos son los únicos que saben lo que es mejor para ellos. Así que, por favor, eviten enviarles mensajes de odio o presión y permítanles que vivan sus vidas en paz.
Y ahora sí, vamos a la conclusión de este vídeo. En resumen, la noticia que ha estado circulando sobre la supuesta confesión de Ander Zell sobre una injusticia con Kerem Bürsin y sobre que siempre lo amó ha generado un gran revuelo en las redes sociales. La información es confusa y no hay ninguna confirmación oficial por parte de Ande o Kerem. Pero el hecho de que la noticia haya generado tanto interés demuestra el gran cariño que los fans sienten por esta pareja. Es posible que Ande haya reflexionado sobre su relación con Kerem y haya llegado a la conclusión de que cometió algún error. También es posible que a pesar de la ruptura, el amor entre ellos nunca haya desaparecido por completo. Pero el futuro es incierto y nadie puede predecir lo que va a pasar. Solo Ande y Kerem saben lo que realmente sienten y lo que están dispuestos a hacer. Lo más importante es respetar su privacidad y permitirles que tomen sus propias decisiones. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis chismosos favoritos. Espero que les haya gustado este análisis a fondo de la situación entre Ander Zell y Kerem Bürsin. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué creen que quiso decir Ande con la injusticia? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y por último pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este bombazo y por supuesto que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas, nuestros análisis y todo el chisme jugoso que tenemos para ustedes. Suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y denle like a este vídeo si ya están tan emocionados como yo por seguir descubriendo los secretos del mundo del espectáculo. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.